Números 12, 1 al 16. La semana pasada reflexionamos en el capítulo 11 de este libro que estamos estudiando, el libro del Antiguo Testamento, Números. En el capítulo pasado vimos que el viaje de los israelitas hacia la tierra prometida, un viaje que había sido muy prometedor, ¿no es cierto?, al inicio, comenzó a experimentar crisis, problemas. En el capítulo 11 vemos que el pueblo empieza a enfrentar dificultades en el viaje, y la respuesta de ellos a las dificultades fue queja, murmuraciones, críticas. Y al final del capítulo vemos que ellos incluso se quejaron y renegaron y despreciaron la bendición de Dios, lo que Dios les daba como alimento, el maná, el pan del cielo. Y por supuesto el Señor en su justicia y en su santidad también los castiga. Y es muy doloroso, muy tenso ese capítulo. Pero la queja, los ataques de los israelitas son fuertes. Están rechazando la misericordia de Dios, la provisión que les había dado fielmente. En el fondo ellos estaban rechazándolo a Él. Estaban despreciando a Dios mismo. Entonces esas situaciones provocaron en Moisés mucho dolor. Mucho dolor. La semana pasada veíamos cómo él incluso llegó a clamarle a Dios que ojalá se muriera. Y comentaba yo que eso es probablemente Moisés cayó en una depresión profunda por todo lo que estaba viviendo. Pero el conflicto estaba recién comenzando. Y es triste porque el capítulo 11 fue muy fuerte, muy doloroso. Y ahora el capítulo 12 nos muestra como la guinda de la torta, porque antes era el pueblo que estaba murmurando y quejándose. Y si eso lo llevó a Moisés a una depresión, ahora esto es como ya, ¿qué más podemos hacer? Porque ahora es su propia familia, sus propios hermanos, su hermana y su hermano, quienes lo atacan. Y vamos a ver que se trata de un ataque directo hacia Moisés, aunque parece primero que fuera hacia su esposa, pero no, eso es un pretexto, lo vamos a ver. Pero antes de seguir, pidámosle al Señor su bendición. Amén. Pidámosle que Él bendiga esta palabra predicada. Oremos. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a concentrarnos primero en los 3 primeros versos. El ataque a Moisés por su propia familia. Vamos a ver el verso 1. Nada nos prepara para este verso. Nada nos prepara. Lo primero que llama la atención es que hay que notar que la principal instigadora del ataque, de la crítica, es María. En algunas Biblias se traduce como Miriam, pero es lo mismo, es María o Miriam, la hermana de Moisés. Ella es la que parte. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el hebreo está enfáticamente ella, el pronombre ella es como comienza esta oración. Y lo vamos a ver también que al final es ella quien recibe la disciplina. Por eso sabemos que la que comienza, la principal instigadora es María. Y también se sumó a ese ataque a Aarón, el otro hermano de Moisés. Entonces parte con María, se suma a Aarón, los 2 hermanos, ellos eran 3, los 2 hermanos en contra del primero. Aunque dice el verso 1 que la crítica va dirigida hacia la esposa hacia la mujer o esposa de Moisés. Ahí está. Se me lenguó la traba, o se me trabó la lengua. Hacia la esposa de Moisés. Pero el verdadero tema de fondo que tenía complicados a María y a Aarón era la relación especial que Dios tenía con Moisés. En el fondo eran celos, pero lo vamos a ver. Antes de eso, es necesario, y yo quiero ser un buen maestro de la Biblia, quiero presentar algunos argumentos que a veces se critica de este verso, porque es un poco confuso. ¿Quién es la mujer cusita? ¿Quién es la mujer? ¿Qué es cusito? ¿Qué son los cusitas? ¿Y por qué está mal visto que sea cusita? ¿Qué quiere decir eso? La palabra cusita es una palabra que aparece muy poco en la Biblia. Si no me equivoco, solo sale 3 veces en toda la Biblia. Por eso es difícil determinar dónde era esto. Lo que sí es claro, es bien claro como el agua, es que se trata de un lugar. Está hablando, cusita es una nacionalidad, es una etnia, es como decir aymara, como decir
Eso, una etnia. Apunta a una nacionalidad. Lo complicado es determinar dónde era esto. Algunos comentaristas piensan que podía estar en otros pueblos, por lo tanto, lo que complica es porque en el Éxodo, la esposa de Moisés, que es una mujer llamada Séfora, era de Madián. Eso dice Éxodo. La esposa de Moisés era de Madián. Entonces, la mujer cusita, ¿quién es? Algunos piensan que Moisés se divorció de Séfora y se casó con otra, o que murió Séfora y se casó, volvió a casar por segunda vez. Y hay algunos que dicen Moisés, el muy pillo, tomó 2 mujeres. Pero no hay forma de saber porque en la Biblia no hay ningún relato ni de la muerte ni divorcio de Séfora, y tampoco hay ningún indicio de que Moisés haya tomado una segunda esposa. De hecho, eso sería un pecado terrible. Y no, yo creo que si ese fuera el caso, Moisés ya no debería seguir siendo el líder de Dios. Entonces, ¿quién es esta mujer cusita? Hay otros comentaristas que ubican en Habacuc, capítulo 3, verso 7. Si quieres puedes buscarlo, si no, búscalo después. No lo tengo acá. Pero en Habacuc 3, 7 ubica a los cusitas como parte de los madianitas. Entonces puede ser que esta sí sea Séfora. Que cuando dice aquí mujer cusita, sí está hablando de Séfora, que también era madianita. Pero al final del día no nos mareemos en esto. No nos mareemos en esto. El punto es que esta mujer haya sido Séfora, haya sido la segunda esposa de Moisés después de haber enviudado o divorciado. El punto es que el ataque, la crítica, es porque ella era extranjera. Séfora también era extranjera. Era madianita o cusita madianita. Entonces, es como que... Y la pregunta aquí es, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Si es que era Séfora, ¿por qué esperar tanto tiempo para recién traer a colación el tema de su extranjeridez, o de su extranjería, de que es extranjera? Porque el verso 2 nos está mostrando que ese no es el punto. Es como que pasó tiempo y dijimos, ¿con quién le empillamos? ¿Con quién empezamos a criticarlo? ¿Dónde encontramos un punto débil? Y como que no lo encontraron, empezaron con la mujer. Ah, recuerda, sí, porque ella es madianita, es extranjera, cusita. Pero en el fondo, si vamos al verso 2, este es el tema de fondo. El tema de fondo no es que sea cusita, que sea extranjera, su esposa. Pone el verso 2, por favor, Fran. Gracias, muchas gracias. Esto es una cortina de humo, un pretexto. El verso 2 nos está mostrando cuál es la verdadera objeción, lo que realmente estaba molestando a María y a Aarón. Ellos decían, ¿acaso el Señor no solamente habla por Moisés? ¿Acaso Él también no ha hablado por medio de nosotros? Esta es una clásica historia de rivalidad y de celos de hermanos. Me recuerda mucho a Génesis 4, el ataque de Caín y Abel. Envidia, celos del hermano. Ellos dicen, ¿acaso Dios habla exclusivamente con Moisés? ¿Acaso no habla también por nosotros? Están enojados porque Moisés tiene más mensajes. En términos modernos diríamos que Moisés tiene más tiempo de púlpito que ellos. En el fondo, ellos sí tienen acceso al mensaje de Dios. Dios sí transmitía mensajes por medio de Aarón y de María. La misma Biblia nos dice que Dios los usó a ambos para transmitir su palabra. Ellos sí tienen un tiempo en el púlpito, pero no como Moisés. Moisés tiene tiempo exclusivo. Él era el principal portador de Dios, portavoz de Dios. Y eso es lo que están criticando, lo que están cuestionando. Están atacando esa autoridad superior que tenía Moisés. Y quizás, yo me pongo aquí a pensar un poco, quizás lo que gatilló este enojo en ellos es lo que vimos en el capítulo 11. ¿Recuerdan que cuando Moisés estaba deprimido, está contrariado, Dios le dice, pondré el mismo espíritu tuyo en 70 ancianos? Y convoca a 70 ancianos que pasan al frente al tabernáculo, y Dios les pone el Espíritu Santo y ellos empiezan a profetizar. Pero hubo dos que no pasaron. ¿Se acuerdan? Un hombre llamado Eldad y Medad. Y estos dos que no pasaron, recibieron también el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar allí lejos en el pueblo. Y viene un muchacho y le dice a Moisés, mira, están profetizando esos dos que no pasaron, son patudos, dile al Señor que les quite el Espíritu. Pero Moisés les dice, no, cuánto quisiera que todo el pueblo profetice. Ahí Moisés está actuando de forma humilde. Entonces quizás, esto no lo dice la Biblia, esto es mi volada, pero quizás yo me pongo a pensar que para
María y para Aarón eso fue ya el colmo. Que Moisés permita a dos hombres que ni siquiera se habían tomado el esfuerzo de pasar al frente y que sigan profetizando. Como más competencia como en el púlpito. Más gente. María era la hermana mayor de los tres. El segundo era Aarón. El junior era Moisés. Entonces claramente también hay ahí algo de eso. Ellos, al ser mayores, tradicionalmente deberían tener mayor porción de protagonismo, de derechos. Puede ser varias cosas, la Biblia no especifica. El punto es que ambos tuvieron celos. Ese es el punto. Tuvieron celos de la autoridad superior de Moisés, tuvieron celos de su hermano menor. No lograron entender una verdad bíblica muy poderosa, que es Dios quien escoge a su representante. Él es soberano, como lo hemos cantado. Él es la majestad. Y así como él había decidido muchos años atrás que entre dos hermanos, Jacob y Esaú, sería el menor, Jacobo, el que llevaría su bendición, había vuelto a hacer lo mismo. Dios volvió a hacer lo mismo. Decidió que de estos tres sea el menor el que dirija a su pueblo, el que sea su portavoz, el que sea su siervo especial. El verso 2 termina con esa frase que es solemne, que es ominosa. El Señor los oyó. Él escuchó las quejas de estos dos. Y Él va a intervenir en esta situación directamente. Pero antes de que Dios interviniera, aquí viene otro verso conflictivo, el verso 3. Y este es un verso muy controversial para muchos, o para algunos. No sé si muchos, algunos. Veamos el verso 3. Este es un comentario que de repente hace, antes de continuar con el relato, el verso 2 nos deja que, con la palabra de María y de Aarón, y que Dios lo escuchó. Y antes de que eso se resuelva, hay este verso donde dice: Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Y muchos críticos de la Biblia han dicho: pero ¿quién escribió este libro? Moisés. Entonces, si él realmente era humilde, al escribir esto de sí mismo, ya pues deja de ser humilde. ¿Cómo una persona humilde puede decir de sí mismo que es el más humilde de toda la tierra? Ante eso, ¿qué decimos? Es posible, existe la posibilidad que este verso sea una nota editorial, escrita por un editor posterior, no necesariamente Moisés. Puede ser. Pero no tenemos evidencia de esto en ningún manuscrito antiguo de la Biblia. No hay. Todos los manuscritos más antiguos incluyen este verso. Así que la otra opción que me parece más plausible es que Moisés pudo perfectamente ser él quien escribió estas palabras, al igual que el relato de su muerte y sus funerales en Deuteronomio 34, por inspiración divina, que Dios le dijo que escriba eso. Puede ser también que sea una referencia exclusiva a ese tiempo y a ese momento. Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra en ese momento. Y ese sería un punto muy fuerte para mostrarnos cómo era la calidad de gente del rey. Si Moisés era el más humilde, ¿cómo serían los demás? Porque claramente el relato bíblico nos muestra que la humildad de Moisés es verdadera. Era un hombre excepcionalmente humilde, pero no era perfecta. El mismo libro de Números vamos a ver que este hombre fue capaz de ser orgulloso, soberbio, de mostrar ira, enojo. Así que no es perfecto en humildad. Así que en el fondo, ¿con qué nos quedamos con este verso? Yo creo que este verso está enfatizando, está ahí puesto, especialmente para contrastar la actitud de Moisés versus la actitud de sus dos hermanos. Ese es el punto. Ahí de que si debatimos si él fue el más humilde de toda la tierra, habría que hacer un censo de esa época y comparar los grados de humildad. Como no podemos hacer eso, se lo dejo en manos de Dios. Se lo dejo en manos de Dios. Moisés sí era una figura excepcional en toda la historia bíblica. Hay otra alternativa. Algunos comentaristas han dicho también que la palabra humilde se puede traducir como miserable. Eso igual suena interesante. Moisés fue el hombre más miserable de toda la tierra en esa época. Puede ser, estaría en relación con su sufrimiento del capítulo 11. Él encontró que la tarea de liderar a este pueblo era muy ingrata. El punto de este verso es que, en contraste con su propia familia, él se mantuvo humilde. Él no respondió personalmente los ataques, las críticas de sus hermanos. ¿Se han dado cuenta? Moisés
Al igual que con Eldad y Medad, aquí él deja las cosas en manos de Dios. Y esa es la característica de una persona humilde. No responde, no defiende su causa, deja que alguien más grande la defienda. No defiende su honor. Yo estoy seguro que Moisés era el tipo de hombre que defendería a palo y espada el honor de otro más débil. Que por otro más débil él no tendría problemas de agarrar a palazos a su hermano, a su hermana, quien fuera. Pero su honor, su causa, él no la va a defender. Él deja eso en manos de Dios. Y ese es el punto de este verso. Nos está mostrando que Moisés humildemente no respondió a las provocaciones y las críticas. Dejó todo en manos de Dios. Y fue Dios quien respondió a Aarón y a María. Y vemos una respuesta potente en los versos siguientes, del 4 al 9. En el verso 4 vemos que Dios los convoca al tabernáculo. Y en el verso 5, a los tres, Él los convoca a los tres. Pero en el verso 5 llama aparte a Aarón y a María solamente. Deja a Moisés fuera del asunto. Moisés sigue en el tabernáculo, pero Dios dice, yo voy a hablar con ellos dos. Está en el verso 5, ahí adelante. Y el lenguaje aquí es dramático. El Señor descendió en la columna de la nube, dice. Y habló con Aarón y con María. ¿Y qué les dijo? En los versos 6 al 8, que no lo tengo al frente, pero si tú quieres puedes verlo en tu Biblia. En los versos 6 al 8, básicamente Dios les menciona, les recuerda las diferentes formas de revelación que un profeta ordinario recibía de parte de él. Un profeta común, como ellos, como Aarón y como María. Dios les hablaba a estos profetas por medio de sueños o visiones. Pero dice Dios, pero con Moisés yo no hablo así. Dios está diciendo, yo tengo un trato. Moisés no es un profeta común y corriente. A él yo le hablo cara a cara. Ahora algunos aquí pueden pensar y recordar, pero Dios dijo a Moisés que no puedes ver mi cara porque cualquiera que ve mi cara morirá. Bueno, para ayudarnos en esa interpretación, literalmente ese verso está diciendo aquí en el hebreo original, boca a boca. No es cara a cara, no es que Moisés dice Moisés está hablándome cara a cara, dice boca a boca. Lo que indica es que Moisés estaba en la presencia misma de Dios, tenía acceso a Dios. Entonces, como en español es un poco difícil, no usamos esa expresión boca a boca, como yo no hablo con mi amigo Fabricio boca a boca, hablo con él cara a cara. Entonces, por eso los traductores pusieron cara a cara. Pero literalmente Dios está diciendo, a Moisés yo hablo con él boca a boca. Boca a boca. Eso habla de intimidad, de cercanía. Mi boca está frente a su boca. Es como si Dios mismo, perdone por la ilustración, pero no se me ocurre otra, es como si Dios mismo escupiera sus palabras en la boca de Moisés. A eso apunta, así de cercano hablaban, boca a boca, cara a cara. Y nota en el verso 7 en tu Biblia, que Dios cuando habla de Moisés, dice, mi siervo. Pero en el verso 6, cuando habla de los otros profetas, dice, los profetas de ustedes. Eso sale mejor en la Nueva Biblia de las Américas, que lo tengo aquí. Fran, ¿lo puedes poner, porfa? Miren, en el verso 6 dice, oigan ahora mis palabras, y entre ustedes hay profetas, los profetas de ustedes. En el verso 7 dice, Moisés, mi profeta. Hay una distinción. Ese es el punto. Dios les está diciendo a Aarón y a María que Él tiene una relación importante, diferente, íntima con Moisés. Dios tiene una relación profunda con Moisés, una relación diferente a la que Él tiene con los demás profetas. Él decide cómo hablará, cuándo hablará, a quién hablará y de qué manera. Y Él decidió hablar con Moisés, con Él y de una manera profunda e íntima. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Y uno aquí se pregunta, ¿por qué Moisés tenía esta relación tan especial con Dios? Una relación de uno a uno. Y cuando uno recuerda, es verdad, Moisés solamente él pudo subir a la montaña y estar en la presencia misma de Dios. Y solo Moisés cuando bajaba de la montaña, su rostro irradiaba la gloria de Dios. Solo Moisés vio la persona de Dios. Aunque la Biblia dice en Juan 1:18 que nadie ha visto jamás a Dios, en un sentido Moisés sí vio algo de Dios que nadie más vio. El punto es que estas palabras poéticamente están hablando de un nivel de intimidad sin precedente que solo Moisés tenía.
¿Se dan cuenta por qué Moisés es tan especial para el Nuevo Testamento? Porque en tiempos de Jesús él era como el héroe, por todas estas cosas. Moisés fue un hombre tremendamente íntimo, cercano con Dios. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué tenía de especial Moisés? ¿Qué le hacía especial para tener esa cercanía con Dios? En un sentido, la Biblia entera nos va a responder que Moisés no tenía nada de especial, era un hombre común y corriente como tú y como yo. Él era un pecador más. Pero el verso 7, aquí en nuestro pasaje, Dios dice algo muy especial de este hombre. Moisés era fiel. Miren tu Biblia, verso 7. Mi siervo Moisés es fiel. En contraste con María y Aarón, en contraste con el pueblo entero, Moisés era fiel, a pesar de su queja, a pesar de su depresión, a pesar de su sufrimiento, a pesar de que en un momento él quiso tirar toda la toalla. Dios dice, él es fiel. Dios conocía su corazón. Dios sabía que Moisés, aunque quería morirse, no se iba a tirar para morirse. Y esto es potente. Hermanos, la Biblia entera nos dice que el ADN de toda relación fuerte, de toda relación íntima, es la fidelidad. El ADN de toda relación cercana, que dura, que permanece, es la fidelidad. Muchos, por ejemplo, dicen románticamente que hoy día lo más importante en toda relación es el amor. ¿No es cierto? Incluso, no solo en términos románticos, sino que lo he escuchado en muchos sermones. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con Dios? Amar a Dios. Y es verdad, la misma palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero eso es como abstracto, ¿no es cierto? Y a veces nuestro concepto de amor se ha vuelto muy romántico. Es la típica frase de las películas y canciones románticas. Solo necesitamos amor. ¿Pero qué es amor? ¿Cómo se vive el amor? ¿Cómo se expresa el amor? ¿Cómo llevas el amor a lo práctico? ¿Cómo lo definimos? ¿Es ese sentimiento de mariposas en el estómago? Entonces, si uno siente esas mariposas que sentía antes, hace 25 años por mi esposa, y hoy día no lo siento tanto así, ¿ya no la amo? Si cuando comencé mi caminar con Dios, estaba todos los días con Dios, leía mi Biblia, y estaba emocionado, iba a la iglesia, hacía todas las cosas, y ahora no lo hago tanto, estoy un poco desanimado, me cuesta, entonces dejé de amar a Dios. ¿Cómo se expresa el amor? ¿Cómo se define? La Biblia define perfectamente el amor por medio de esta palabra: lealtad, fidelidad. El verdadero amor se expresa por medio de la fidelidad, siéndole fiel a la persona que ama. Si yo te digo que te amo, pero no te soy leal, no te soy fiel, entonces no es amor. Puede ser que alguien te diga, te amo mucho, te amo. Pero después se da vuelta y hace algo en contra tuya. En este caso, los hermanos estaban hablando en contra de Moisés. Eso no es amor. Pero Dios dice, Moisés es fiel. Y es lo que dice la Biblia, Juan 3:16, verso sumamente conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. ¿Pero cómo? Enviando a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Notas? El amor de Dios es práctico y es fiel. ¿Por qué envió a Jesús? En respuesta a sus promesas. Romanos dice, pero Dios muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor? En que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así en muchos pasajes de la Biblia, el verdadero amor, el amor más sublime, se expresa en el acto fiel de enviar a Cristo a morir por pecadores. La fidelidad de Dios envió a Cristo. Cristo vino por la fidelidad de Dios, porque Él había prometido que un descendiente de Eva iba a deshacer el daño que la serpiente originó cuando tentó al hombre en el jardín. Dios es fiel, Dios fue fiel y será siempre fiel. El amor de Dios por nosotros no nace de emociones ni de sentimientos. Su amor responde a su fidelidad. Entonces, volviendo a Moisés, Moisés era fiel a Dios. Moisés amaba a Dios. Por tanto, tenía esta cercanía con Dios. Y eso es lo que María y Aarón fallaron en ver. Vamos, rápidamente. Verso 8 dice que Dios se vuelca a ellos
y les hace ver que se han pasado de la línea. Cuando cuestionaron la autoridad de Moisés, ¿por qué se atreven a hablar mal de mi siervo? Dice el verso 8, Dios les dice, ¿cómo no tuvieron temor de hablar con alguien que ustedes claramente podían ver que era alguien que había escogido para ser el líder? Inmediatamente el verso 9 dice que el Señor se enojó en contra de ellos, se apartó y la nube se levantó. Pero ahí no termina todo. Ahora vamos a la última sección, versos 10 al 16. El verso 10 dice que ni bien la presencia de Dios se retiró, María estaba cubierta de una enfermedad en la piel que la hacía ritualmente impura para estar ahí mismo, en el tabernáculo. Y este castigo sobre María nos da la evidencia de que ella fue la principal instigadora del ataque contra Moisés. Solo quiero comentar que aquí no se está cometiendo injusticia. No es que Dios juzgó a María por ser mujer, como alguien ha dicho por ahí, ¿no? Que Dios es misógino. No, Dios no la juzgó por ser mujer, la juzgó por su pecado. Y no fue un juicio injusto. Al verso 11 muestra que Aarón intercedió con Moisés. Aarón acudió a Moisés. Le pidió que él pida a Dios por su hermana. Y esto es irónico, ¿no es cierto? Porque Aarón y María querían tener ellos el acceso directo a Dios sin Moisés. Ellos querían hablar con Dios y de parte de Dios sin Moisés. Pero ahora, por el castigo de Dios a María, Aarón se ve forzado a acudir a la mediación de Moisés. Y aquí vemos los primeros frutos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce cambio. Aarón cambió su actitud. Antes él no quería que Moisés hable por ellos ante Dios. Y aquí al tiro está diciendo Moisés, por favor, pide por nuestra hermana. La disciplina nunca es fácil, pero es buena. Produce lo bueno que Dios quiere que produzca en sus hijos. El arrepentimiento de Aarón es conmovedor en estos versos. Demuestra un amor intenso por su hermana mayor. Se preocupa por ella. Es muy probable que la enfermedad de ella no haya sido particularmente dolorosa. No es que María esté agonizando en dolor, retorciéndose, pero ella está expulsada por esa enfermedad impura. Entonces Aarón se asustó. Ella ya nunca más volverá a la presencia de Dios, nunca más volverá al campamento. Aarón ve eso como algo terrible, algo espiritualmente horrible. Es como una muerte para Aarón. La hace ritualmente impura, la aleja del pueblo, la aleja de la presencia de Dios en el tabernáculo. Así que le pide a Moisés ayuda. Y Moisés responde con el mismo tono de urgencia. Moisés dice en la Biblia ahí que clamó, eso es gritar. Él gritó por ayuda al Señor. Ambos hermanos amaban profundamente a su hermana mayor. ¿Cómo no? María fue muy importante para Moisés, para Aarón y para todo el pueblo. María fue la que protegió al bebé Moisés. Recordemos eso, cuando era un bebé, cuando el faraón quería matar a los bebés, fue ella la que escondió a esta guaguita, a Moisés guaguita en el cesto. Luego fue ella la que logró, hizo posible que su mamá fuera su nodriza. Ella fue y le habló a la hija del faraón. Yo conozco a alguien que puede cuidar a este bebé, y logró que su propia madre esté ahí cuidando a su hijo en la casa de faraón. Esa fue María. Y en la Biblia vemos que cuando el pueblo es liberado, fue María quien dirigió el canto de alabanza del pueblo. El primer salmo que vemos en toda la Biblia fue cantado por María. Entonces ella era muy importante para el pueblo, para Moisés, para Aarón y para nosotros también. Así que por eso es terrible que esta enfermedad la separe del pueblo. Por eso es que ellos dos clamaron al Señor. Y Dios respondió a su clamor. Él perdonó a María, pero no sin antes pasar por un tiempo de limpieza. Debía haber restitución, restauración. En el verso 14 el Señor utiliza una ilustración un poco extraña. Suena extraño a nosotros, ¿no es cierto? Él dice, si un padre le escupe a su hija, esa es una señal de que de que ella ha pecado, entonces tiene que separarse por 7 días del pueblo. Parece que esta era una práctica común en esa época. Que cuando un padre encontraba una falta terrible, un pecado que avergonzaba a él como papá y a toda la familia de sus hijos, el papá podía ir y públicamente, delante de todos, escupirle en la cara al hijo o a la hija, y de esa manera mostrar públicamente que él no condonaba esa actitud. Mi hijo, mi hija se portó de esta manera, hizo esto, no estoy de acuerdo. Ese acto no lo hemos enseñado en la casa, y como muestra de que reprocho ese acto, le escupo en la cara.
y ese hijo debía estar fuera del campamento por 7 días. Ese es el ejemplo que Dios usa aquí. Ahora, esta práctica específica no está en la ley del Antiguo Testamento. Sí encontramos en Deuteronomio 25:9 que escupir en la cara es una señal de indignación, de hecho, en un marco legal. Es muy interesante ese verso para los abogados, revisarlo. Era una expresión legal, una expresión donde podías mostrar repudio. Pero no hay más referencias en la Biblia. Pero aquí se aplica ese mismo principio en el caso de María. Es como si Dios dijera: yo he escupido a María. Yo he reprochado su actitud. Así que está, y públicamente, y tiene que estar 7 días fuera. En Levítico capítulo 13 y 14 se establece que cuando alguien tiene una impureza de piel, tiene que pasar en aislamiento 14 días. 7 días primero para determinar su impureza y otros 7 después para purificarse. Un total de 14. En el caso de María, se le rebaja a la mitad el periodo de purificación solamente. Dios no es injusto. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Aunque nos parezca demasiado drástico este castigo, o la ilustración de escupir en la cara, es en el fondo una muestra de compasión. Es un poderoso indicio de que el pecado de María fue un pecado público. Que sus palabras en contra de su esposa, y esas palabras diciendo: ¿acaso Moisés puede hablar? Yo también puedo hablar por medio de él. Fue como hacen muchas veces los políticos, ¿no es cierto? De tratar de públicamente denigrar a otro político. Por eso es que ahora el castigo de María, la restauración, tiene que ser también pública. Sobre todo porque María no era un cualquier judío que estaba hablando mal de Moisés. María, como ya lo dije, era alguien muy prominente para todo el pueblo. Alguien muy respetada. Sus palabras en contra de Moisés, sus palabras en contra de su esposa, en un periodo donde el pueblo se ha estado quejando continuamente, eran dinamita. María podía haber provocado una sedición, un ataque en contra de la vida de Moisés. No era lo mismo que alguien de la turba hable en contra de Moisés. Ella era su hermana mayor, una líder muy prominente del pueblo de Dios. Hablar en contra de su hermano era invitar a una revuelta o algo peor. Era un acto de tropiezo, de hacer tropezar al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, Jesús dice: cualquiera que haga tropezar a un niño, sería mejor que se le ate una piedra de molino y se lo tire al río. Es grave cuando alguien que tiene influencia, autoridad, utiliza esa influencia para generar daño. Por eso es que el castigo de María tiene que ser así. Lo bueno, y con esto quiero ir terminando, es que el verso 15 muestra que tanto Moisés como Aarón y todo el pueblo se detuvieron, esperaron. Ellos esperaron la restauración de María. Y María fue restaurada. Y más adelante en la Biblia, muchos años después, el profeta Miqueas escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y en Miqueas 6:4, él menciona a María junto con Moisés y con Aarón como regalos de Dios para su pueblo, mostrándonos que realmente María fue restaurada completamente, recibida dentro del pueblo, reivindicada nuevamente como alguien en plena confianza de Moisés, en plena confianza de Dios y en su mismo rol de liderazgo de alguien prominente en el pueblo de Dios. No es que ella lo perdió todo. Ella pasó un periodo de 7 días de meditación, de purificación, y después fue restaurada. Amén. Ese es el pasaje. ¿Cómo lo aplicamos? Quiero aprovechar este pasaje para presentar un principio importantísimo de aplicación bíblica. Porque he escuchado que muchos leen este pasaje y dicen: Moisés fue un líder humilde, el hombre más humilde de la tierra. Él fue un líder que fue atacado por sus hermanos. Por lo tanto, hoy día hermanos, tenemos que ver a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros obispos, que son humildes. Entonces tenemos que respetarlos. Cualquiera de ustedes que hable mal de ellos serán apartados 7 días. Y yo dije, amén, voy a predicar eso. No. Pero, ¿será esa una aplicación realmente bíblica? O decir, Moisés fue humilde, aceptó él cayó, no se defendió, por lo tanto yo también tengo que ser humilde, tengo que callarme.
¿Será eso una aplicación? ¿Cómo interpretamos estas historias del Antiguo Testamento? Déjame mostrarte un verso. Fran, en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 1:20 dice esto: todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. En otras palabras, todas las promesas de Dios, todo lo que está en el Antiguo Testamento, se deben cumplir, se deben interpretar por medio de Cristo. Es un error hacer lo siguiente. A ver, voy a necesitar ayuda. Fran, ven aquí adelante. Y David, ven aquí adelante. Pónganse aquí al frente, mirando a la iglesia. Voy a hacer un ejemplo de cómo golpeaban a los pecadores en el Antiguo Testamento. No, mentira. Imaginemos que David es Moisés. Y aquí está Fran. Es un creyente del Nuevo Testamento. Lo que muchas iglesias, muchos cristianos tienden a hacer es leer la vida de Moisés del Antiguo Testamento y aplicarla inmediatamente a su vida. Es decir, entonces este lector del Nuevo Testamento mira a Moisés, mira su humildad, mira cómo es de bueno, y dice, yo debo ser como Moisés, ¿no? O dice, Moisés era un líder, era un director de pueblo, entonces, yo que soy pastor debo ser tratado igual. No es así como se interpreta la Biblia. Según este pasaje, toda promesa en el Antiguo Testamento encuentra su sí y su amén en Jesús. Entonces, ¿cómo encontramos el amén, el sí? ¿Cómo interpretamos Moisés para el creyente del Nuevo Testamento? Ven, Diego. A ver, aquí en medio de los dos. Diego es Jesús. Entonces, el lector del Nuevo Testamento, este cristiano, joven, guapo, inteligente, que lee a Moisés, debe esforzarse en encontrar cómo Moisés era un reflejo, un anticipo de Jesús. Y antes de aplicar todo lo que la Biblia dice de Moisés directamente en sí mismo, debe aplicarlo cómo se cumple, cómo encuentra su amén y su sí en Jesús. ¿A quién debe mirar entonces este creyente? Exacto. Entonces debe mirar cómo es Jesús. ¿Cómo es Jesús para yo ser como Jesús? ¿Qué me enseña Moisés de Jesús? ¿Y qué me enseña Jesús? ¿Cómo aprendo yo de Moisés? Por medio de Jesús. ¿Se entiende? ¿Cómo aprendo de Moisés por medio de Jesús? No es agarrar todo lo que hizo Moisés y directamente aplicarlo a mí. Entonces, yo no puedo decir como pastor, Moisés fue un líder atacado. Si a mí me atacan, voy a hacer este verso para pegar a los hermanos. Yo tengo que ver. Esto no está hablando de los pastores. No está hablando de los líderes. No está hablando de que yo sea humilde. Este pasaje nos está enseñando del verdadero líder, humilde, que no luchó, no defendió por su propia causa, que no se defendió de aquellos que lo atacaron. Jesús. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro ejemplo. Y mire lo que dice Jesús. Por favor, Fran. Jesús dijo esto a sus discípulos: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para mi alma. Si Moisés fue humilde, el más humilde de la tierra, según esa parábola, esa hipérbole del Antiguo Testamento, no es para decirme, sé como Moisés, es para decirme, era un pequeño reflejo del verdadero hombre humilde. Jesús nunca perdió la compostura. Le estaban escupiendo en su rostro, lo golpearon, lo torturaron. Él tenía el poder para ser así y destruir a todos sus enemigos, para con una sola palabra descendieran todas las huestes, los ejércitos de los cielos y arrasaran con todos ellos. Pero fue humilde. Entonces, hermanos, nosotros también podemos ser humildes, pero en Cristo. Aprendamos de Cristo. Aprendamos de la corrección de Cristo también. En este pasaje hay un principio muy poderoso del arrepentimiento. ¿Te has dado cuenta que la ofensa, el pecado de María y de Aarón es un pecado terrible? Pero Dios no los expulsa del campamento. Sí los aleja, pero con la intención de que vuelvan, de que haya arrepentimiento. Y eso se da
Nos está enseñando cómo nosotros también podemos y debemos arrepentirnos continuamente por medio de Cristo, que es humilde, que es manso. Hay muchas otras más lecciones que podemos extraer, pero quiero dejarles con estas palabras de ánimo, de perseverancia, porque en estos tiempos que muchas veces encontramos que la gente anda sin paciencia, ¿no es cierto? Muchas veces vamos a encontrar que hay rencillas, rencores, enojos. En Cristo tú y yo podemos ser verdaderamente humildes. En Cristo podemos tú y yo encontrar arrepentimiento, paz, tener esperanza. Si hay ataques, si hay días complicados, corre a Cristo, órale a Él y perseveremos. Para mí la lección fuerte de este pasaje es la fidelidad. La fidelidad que Dios dice: Moisés es mi siervo fiel. Cristo es el Hijo fiel de Dios. Y los que están en Cristo pueden ser fieles también. Así que, hermanos, seamos fieles, perseveremos, no desmayemos. Amén. Amén. Oremos.